¿Qué pasaría si descubrieras que la figura más venerada en 2000 años de historia occidental nunca fue lo que te enseñaron? ¿Y si los filósofos más radicales del pasado ya lo sabían? Hoy te revelaré cómo Baruch Spinoza, uno de los pensadores más peligrosos que jamás haya existido, llegó a conclusiones que la Iglesia ha trabajado incansablemente por enterrar. Jesús no era un hombre ordinario, no porque fuera divino, sino porque probablemente nunca fue humano en primer lugar. Esta es la verdad que te han ocultado durante 20 siglos, y necesitas escucharla hasta el final. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal y dejes tu like ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir te cambiará la forma en que ves la historia, la religión y la realidad misma. Quédate con nosotros mientras desvelamos los secretos que los poderes establecidos prefieren que permanezcan en la oscuridad. Spinoza no era un hombre común. Nacido en Ámsterdam en el año 1632, este filósofo judío de origen portugués se atrevió a pensar de una manera que sus contemporáneos encontraban no solo herética, sino directamente blasfema. Mientras Europa se debatía entre guerras religiosas y la Iglesia católica aún ejercía un poder absoluto sobre el pensamiento, Spinoza se encerró en su estudio a pulir lentes ópticas durante el día y a escribir textos que desmantelaban completamente la teología cristiana durante la noche. Sus ideas fueron tan peligrosas que sus propios correligionarios judíos lo excomulgaron a los 24 años. Excomunión. Una de las mayores humillaciones de la tradición judía. Y todo porque Spinoza se atrevió a cuestionar la naturaleza misma de Dios, la autoridad religiosa y, crucialmente, la veracidad de las narrativas que sustentaban el cristianismo. El punto de partida de Spinoza era revolucionario. Las religiones no son revelaciones divinas directas, sino construcciones humanas elaboradas a partir de necesidades políticas y sociales específicas. En su obra monumental, el Tratado Teológico Político, Spinoza realiza un análisis textual de la Biblia que hoy podríamos calificar como protocientífico. Analiza las inconsistencias narrativas, las interpolaciones evidentes, las contradicciones entre evangelios y llega a una conclusión aterradora para su época. La Biblia es un documento histórico, no una revelación divina. Es decir, fue escrita por hombres, para hombres, con propósitos muy terrestres. Y si la Biblia es un documento humano, entonces todo lo que contiene, incluyendo la figura de Jesús, debe ser reexaminado bajo una nueva luz. Ahora bien, ¿cuál es exactamente la revelación de Spinoza sobre Jesús? Spinoza argumenta que la figura de Jesús tal como aparece en los evangelios no es un retrato histórico de una persona real, sino una construcción teológica elaborada décadas después de los eventos que pretendidamente describe. Los 4 evangelios canónicos no fueron escritos durante la vida de Jesús. Fueron escritos entre 30 y 70 años después de su muerte, por autores desconocidos, en circunstancias que nunca podremos verificar completamente. Marcos, el primer evangelio, fue escrito probablemente alrededor del año 70 de la era común. Mateo y Lucas incorporaron material de Marcos, pero lo reinterpretaron y lo alteraron significativamente. Juan, el último evangelio, fue escrito posiblemente en el año 90 o incluso más tarde, y su Jesús es completamente diferente del de los otros evangelios. El Jesús de Juan es casi un Dios caminando entre mortales. El Jesús de Marcos es un hombre desesperado que grita en la cruz pidiendo saber por qué Dios lo ha abandonado. Spinoza observaba estas inconsistencias no como misterios divinos, sino como evidencia de construcción literaria. Cuando 2 documentos cuentan la misma historia de formas radicalmente diferentes, no es porque ambos sean verdaderos, es porque ambos reflejan la agenda de quienes los escribieron. Mateo, escribiendo para una comunidad judía helenizada, enfatiza que Jesús es el Mesías prometido por la ley judía. Lucas, escribiendo para una audiencia griega no judía, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría y compasión universal. Juan, escribiendo en una época de cisma creciente entre judíos y cristianos, presenta a Jesús no como Mesías, sino como el Logos encarnado, una idea casi platónica. ¿Cuál es el verdadero Jesús? La respuesta radical de Spinoza es que ninguno lo es completamente, porque el Jesús histórico fue completamente reconfigurado por las necesidades teológicas de comunidades posteriores. Pero la pregunta más inquietante surge aquí.
Si los evangelios no son documentos históricos confiables, ¿qué sabemos realmente de Jesús? Spinoza señalaba que los únicos documentos históricos que mencionan a Jesús fuera de la tradición cristiana son fragmentarios y tardíos. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribe muy brevemente sobre Jesús en el contexto de la ejecución de su hermano Santiago. Tácito, el historiador romano del segundo siglo, menciona a Cristo solo de pasada, hablando del cristianismo como una secta perniciosa. Es sorprendente que una figura que supuestamente atrajo a miles de seguidores y realizó milagros ante multitudes no haya dejado ningún registro contemporáneo verificable. Ningún historiador de su época lo menciona. Ningún romano que hubiera estado en Jerusalén documentó sus acciones. Esta ausencia de documentación contemporánea es precisamente lo que un filósofo como Spinoza observaría como una señal de alerta roja. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Spinoza propone que los primeros cristianos no estaban documentando la vida de un hombre histórico específico. Estaban construyendo un mito religioso, como todas las culturas construyen mitos. Y aquí llegamos a un territorio verdaderamente peligroso, porque Spinoza sugiere que Jesús, tal como lo conocemos, podría ser menos una persona y más una idea encarnada, una narrativa, un símbolo, un personaje literario creado a partir de motivos religiosos preexistentes, tradiciones apocalípticas judías y las necesidades políticas de comunidades cristianas primitivas que buscaban establecer su identidad como grupo distinto. Considera esto. Casi todos los elementos de la narrativa de Jesús tienen precedentes en religiones anteriores y contemporáneas. Un Dios nacido de una virgen el 25 de diciembre, muerto y resucitado después de 3 días, consumiendo su cuerpo simbólicamente a través del pan y el vino. Estos no son elementos únicos de cristianismo. Mitra, la deidad persa adorada en el Imperio Romano, tiene una narrativa sorprendentemente similar. Dioniso, en la mitología griega, es descrito como hijo de Zeus, que sufre, muere y es resucitado. Los misterios de Eleusis incluyen rituales de consumición de elementos sagrados. Cuando uno comienza a examinar la mitología comparada, la historia de Jesús empieza a aparecer menos como un documento histórico único y más como una recolaboración de motivos mitológicos ancestrales. Spinoza no estaba diciendo que esto fuera evidencia de que Jesús nunca existió, aunque algunos intérpretes extremos lo han interpretado así. Lo que Spinoza estaba argumentando es que el Jesús de los Evangelios no es un retrato histórico de una persona real, sino una figura mitológica construida a partir de materiales religiosos preexistentes, adaptada a las necesidades de comunidades cristianas primitivas que querían dotarse de un fundador divino. ¿Y por qué? Aquí es donde la política entra en la historia de la religión. En el primer siglo de la era común, el Imperio Romano estaba enfrentándose a una crisis de identidad. Las antiguas religiones paganas tradicionales estaban perdiendo poder y relevancia. Las personas buscaban nuevas formas de significado espiritual. Surgió un movimiento mesiánico judío, quizás liderado por una figura carismática cuya historia recordamos de manera distorsionada, que fue crucificado por las autoridades romanas. Después de su muerte, sus seguidores necesitaban darle sentido a su fracaso. No podían permitir que simplemente fuera otro judío que desafió a Roma y fue ejecutado. Tenía que ser algo más, algo divino, algo cósmico. Así que combinaron elementos de las mitologías circundantes con tradiciones apocalípticas judías y crearon una narrativa de salvación. Un Dios que descendió a la tierra, sufrió como hombre, fue ejecutado por nuestros pecados y resucitó para redimir la humanidad. Una narrativa perfecta, una historia que respondía a las necesidades psicológicas y espirituales de millones de personas en un imperio imperial que se desmoronaba. Los padres de la Iglesia de los siglos II y III se dieron cuenta del poder de esta narrativa. Canonizaron ciertos evangelios y suprimieron otros. Decidieron cuál era la versión oficial de la historia de Jesús. Los evangelios que no encajaban con su teología política fueron declarados heréticos y destruidos. Afortunadamente para nosotros, algunos de ellos sobrevivieron, escondidos en vasijas de barro en el desierto de Egipto, donde fueron encontrados en 1945. Los evangelios apócrifos revelan un Jesús completamente diferente de los 4 evangelios canónicos.
En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no realiza ningún milagro. No es crucificado, no resucita, es simplemente un maestro de sabiduría que ofrece dichos enigmáticos. En el Evangelio de Felipe, Jesús no es el Hijo de Dios en sentido único, sino un maestro que revela el camino de la iluminación. En el Evangelio de María es una mujer, María Magdalena, quien recibe las enseñanzas más profundas de Jesús, lo que sugiere que la comunidad que produjo este Evangelio tenía una visión completamente diferente del género, el poder y la espiritualidad. ¿Por qué estos evangelios fueron suprimidos? Spinoza sugeriría que porque no servían a los intereses políticos de la Iglesia institucional que se estaba consolidando. La Iglesia en los siglos segundo, tercero y cuarto no era una comunidad espiritual desinteresada, era una institución política que buscaba poder, influencia y control. Necesitaba un Jesús que fuera claramente diferente de los maestros ordinarios. Necesitaba un Jesús que fuera único, divino, el único camino hacia la salvación. Solo un Jesús así podría justificar la existencia de una institución eclesiástica jerárquica que afirmaba ser la depositaria de su verdad. Si Jesús era simplemente un maestro de sabiduría, como sugieren los evangelios apócrifos, entonces su sabiduría podría ser accesible a cualquier persona. No necesitarías sacerdotes, obispos ni una iglesia institucional para interpretarla. Así que la Iglesia eligió los evangelios que presentaban a Jesús como divino, único, y cuyo mensaje podía ser custodio e interpretado solo por una casta sacerdotal designada. Esto nos lleva a la pregunta que Spinoza plantea implícitamente. ¿Existió alguna vez un Jesús histórico real? O, para ser más preciso, ¿es posible que la figura de Jesús sea una construcción completa, una personificación de ideas abstractas sobre salvación, redención y transformación espiritual que nunca fue un hombre que camina por la tierra? Algunos estudiosos radicales han argumentado que Jesús es completamente mitológico, que nunca existió históricamente. Otros argumentan que existió un predicador judío cuya historia fue posteriormente reescrita en términos mitológicos. Spinoza, al analizar las fuentes, sugiere que la verdad probablemente se encuentra en el territorio intermedio. Puede haber existido una figura histórica, pero esa figura fue tan completamente transformada por las necesidades teológicas de comunidades posteriores que el Jesús de los Evangelios no es una descripción histórica confiable de esa persona. Y aquí es donde la conclusión de Spinoza se vuelve verdaderamente radical. Si el Jesús de los Evangelios no es un retrato histórico confiable, ¿entonces qué es? Spinoza sugiere que es un símbolo, una narrativa, una proyección de lo que las comunidades religiosas necesitaban creer que era divino. En otras palabras, Jesús no era humano, no porque fuera efectivamente divino, sino porque nunca fue completamente humano, en primer lugar. Era una construcción simbólica, una idea hecha carne en la narrativa, un reflejo de las necesidades psicológicas, políticas y espirituales de personas que vivían en una época de crisis civilizacional. Pero Spinoza va más lejos todavía. Sugiere que esto no es un defecto de la religión cristiana, sino un rasgo universal de toda religión. Todas las religiones crean narrativas que proyectan las necesidades y los miedos de sus comunidades en figuras divinas. El Islam creó la narrativa del profeta perfecto. El hinduismo creó las narrativas de avatares divinos. El budismo creó la narrativa de la iluminación del Buda. Estas no son mentiras maliciosas. Son herramientas culturales que las comunidades utilizan para hacer sentido de la existencia, para establecer significado y moralidad, para vincular a las personas en torno a valores compartidos. Pero son construcciones humanas, no revelaciones divinas. La verdadera revelación de Spinoza no es simplemente que Jesús no era humano. Es que la distinción entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano, es una distinción que nosotros hacemos como seres humanos, no una distinción que existe en la realidad misma. Spinoza creía que la realidad es fundamentalmente una sustancia única que podría llamarse Dios o naturaleza indistintamente. Todo es parte de esta sustancia única. No hay separación entre lo divino y lo material. Lo divino no desciende para salvar a lo material. Más bien, lo divino y lo material son dos formas diferentes de experimentar la misma realidad fundamental. Esto significaría que la pregunta de si Jesús era humano o divino es una pregunta mal formulada. Él no podría ser exclusivamente una cosa u otra.
porque en la ontología de Spinoza no existe esa distinción tajante. Un Jesús histórico, si existió, habría sido una expresión de la sustancia única, pero no más especial que cualquier otra expresión de esa sustancia. Un árbol es una expresión de la sustancia. Una roca es una expresión de la sustancia. Un hombre que predica en Jerusalén es una expresión de la sustancia. La diferencia es únicamente de complejidad y grado, no de naturaleza fundamental. Así que cuando Spinoza revela que Jesús no era humano, está diciendo algo mucho más profundo que simplemente argumentar que fue una construcción mítica. Está diciendo que la categoría misma de lo humano es un artefacto del lenguaje, de la forma en que nosotros dividimos la realidad en categorías para hacerla comprensible. Jesús, como todos los seres, trasciende estas categorías. Era material y espiritual simultáneamente. Era divino y histórico simultáneamente. Era parte de la naturaleza exactamente como todo lo demás, pero expresaba una forma particular de complejidad y autoorganización que a las comunidades religiosas les resultaba útil proyectar como divina. ¿Cuál es el impacto de esta revelación? Es potencialmente devastador para el cristianismo institucional tal como lo conocemos. Si Jesús no era un redentor divino único, sino un símbolo de aspiraciones humanas proyectado en una narrativa, entonces toda la estructura teológica del cristianismo se desmorona. No hay pecado original que requiera redención. No hay un acto único de sacrificio divino que salve a la humanidad. No hay necesidad de una iglesia institucional que custode los misterios de la salvación. En lugar de eso hay simplemente la naturaleza. Hay comunidades humanas que necesitan significado. Hay individuos que buscan transformación y iluminación. Hay la posibilidad de una ética basada en la razón y la comprensión, no en la obediencia a un mandato divino misterioso. Los poderes establecidos entendieron inmediatamente la amenaza que Spinoza representaba. Su obra fue prohibida. Sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Los gobiernos de varios países europeos lo persiguieron. Los líderes religiosos lo denunciaron como ateo y hereje, y tenían razón en sentir que Spinoza era una amenaza existencial para sus intereses, porque Spinoza estaba revelando el mecanismo por el cual funcionan todas las instituciones religiosas. Crean narrativas que proyectan significado divino en historias humanas, y luego utilizan esas narrativas para consolidar poder político y control social. Durante más de 3 siglos, el establishment académico y religioso ha trabajado incansablemente para contener, reinterpretar y neutralizar el impacto de las ideas de Spinoza. Lo han presentado como un metafísico oscuro, un panteísta confuso, alguien cuyas ideas son demasiado abstractas para tener relevancia práctica. Pero esa estrategia de desacreditación ha fracasado. En las últimas décadas, con el surgimiento de los estudios bíblicos histórico-críticos, con el descubrimiento de los evangelios apócrifos, con el análisis textual riguroso de las inconsistencias de los evangelios, las ideas de Spinoza han resultado estar extraordinariamente presentes. Los historiadores modernos como Bart Ehrman, que es profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Carolina del Norte y ha escrito múltiples obras sobre las contradicciones en la Biblia, están llegando a conclusiones que Spinoza alcanzó hace 350 años. Los evangelios no son reportajes históricos verificables, fueron escritos por comunidades religiosas con agendas teológicas específicas. La figura de Jesús fue modificada, mejorada y reconfigurada a lo largo del tiempo. Ahora bien, aquí es donde debemos ser cuidadosos. Spinoza no estaba simplemente argumentando que Jesús no era real. Esa es una interpretación popular pero simplista de su trabajo. Lo que Spinoza estaba argumentando es infinitamente más sutil y más radical. Estaba argumentando que la categoría de realidad que aplicamos a Jesús es inadecuada. Es insuficiente, porque Jesús opera en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel histórico, posiblemente fue un predicador judío que fue crucificado por las autoridades romanas. En el nivel textual, fue construido literariamente por evangelistas que nunca lo conocieron personalmente. En el nivel teológico, fue transformado en un redentor divino por comunidades que necesitaban significado en medio del colapso imperial. En el nivel simbólico, representa aspiraciones humanas eternales de trascendencia, iluminación y transformación. En el nivel político, fue utilizado como herramienta de control social y consolidación de poder clerical. Y en el nivel metafísico, fue una expresión de la sustancia única que Spinoza llamaba Dios o naturaleza. ¿Cuál de estos niveles es el verdadero Jesús? La respuesta de Spinoza sería que todos y ninguno.
No son niveles diferentes. Son el mismo fenómeno vista desde perspectivas diferentes. Es como preguntar si una partícula es una onda o una partícula. La respuesta depende de cómo lo examines. Examínalo desde la perspectiva de la física histórica y ves a un hombre que fue crucificado. Examínalo desde la perspectiva de la crítica textual y ves una construcción literaria. Examínalo desde la perspectiva de la historia política y ves una herramienta de poder. Examínalo desde la perspectiva de la metafísica y ves una expresión de la realidad fundamental. Y aquí es donde la revelación de Spinoza se vuelve perturbadora para aquellos que han invertido su identidad entera en creer que Jesús era una persona real y única que descendió del cielo para salvarlo de tus pecados. Porque si Spinoza tiene razón, entonces la inversión emocional, psicológica y existencial que has realizado en esa creencia está basada en un malentendido fundamental. No necesitas salvación por un redentor divino. Lo que necesitas es comprensión. Necesitas comprender tu lugar en la naturaleza. Necesitas cultivar emociones alegres en lugar de miedos y culpas basados en narrativas sobre pecado original. Necesitas ética basada en la razón, no en la obediencia ciega a autoridades religiosas que afirman custodia un misterio divino. Pero entonces surge una pregunta incómoda. Si todo lo que te he dicho es verdad, ¿por qué la Iglesia sigue teniendo poder? ¿Por qué miles de millones de personas aún creen en la narrativa de Jesús como Redentor divino? Spinoza sería el primero en reconocer que los seres humanos no son meramente racionales. Somos criaturas que operamos principalmente por pasiones, emociones, necesidades psicológicas. La narrativa de Jesús es profundamente emotiva. Ofrece consuelo en tiempos de sufrimiento. Promete justicia para los oprimidos. Promete que la realidad tiene significado cósmico. Promete que alguien más que nosotros está cuidando el orden del universo. Son promesas hermosas. Son promesas que hablan a lugares profundos en el corazón humano. La realidad es que si aceptas la perspectiva de Spinoza, si aceptas que vivimos en una naturaleza sin propósito, que no hay salvación redentora garantizada, que somos responsables de crear significado en la existencia, eso es aterrador. Es más fácil creer que un Dios invisible que se ama lo está cuidando. Y así la Iglesia persiste. No porque sus doctrinas sean verdaderas, sino porque ofrecen algo que los seres humanos necesitan psicológicamente. Control, seguridad, significado, comunidad. Todo esto es comprensible, pero Spinoza está sugiriendo que podríamos obtener estas cosas sin necesidad de negar la realidad, sin necesidad de creer en narrativas que no pueden ser verificadas, sin necesidad de confiar nuestras vidas espirituales a instituciones políticas que tienen intereses propios separados del bienestar de sus miembros. La consecuencia política de la visión de Spinoza es que el poder de las autoridades religiosas debe ser cuestionado y limitado. Si la religión es una construcción humana, entonces los que la custodian no tienen autoridad especial. No son depositarios de verdades divinas. Son simplemente personas que han alcanzado poder al administrar narrativas. Y si sus narrativas son construidas, sus afirmaciones de autoridad deben ser rechazadas. Esto explica por qué Spinoza fue perseguido. No fue perseguido simplemente por ser ateo o hereje, en el sentido abstracto. Fue perseguido porque sus ideas tenían consecuencias políticas concretas. Su filosofía, si fuera ampliamente aceptada, minería los fundamentos del poder clerical. Los obispos, los papas, los líderes religiosos perderían su autoridad especial, así que trabajaron para suprimirlo. Y lo hicieron efectivamente. El pensamiento de Spinoza fue prácticamente desconocido para la persona común durante 300 años. Pero en los últimos 50 años algo ha cambiado. Internet ha permitido la distribución de información que antes estaba controlada. Los estudios bíblicos histórico-críticos han hecho que sea imposible ignorar las contradicciones y las inconsistencias en los evangelios. La gente ordinaria ha comenzado a acceder a evangelios apócrifos, a textos antiguos, a estudios académicos que anteriormente estaban disponibles solo en bibliotecas universitarias. Y la conclusión que un número creciente de personas está llegando es exactamente la que Spinoza alcanzó hace 350 años. La narrativa de Jesús como Redentor divino no es un documento histórico verificable. Es una construcción teológica elaborada por comunidades religiosas primitivas con agendas políticas específicas. ¿Significa esto que Jesús nunca existió? Probablemente no. Lo más probable es que existió un predicador judío carismático
cuya vida fue posteriormente reescrita en términos mitológicos. Pero la importancia de esta conclusión es que el Jesús que la Iglesia ha promovido durante 2000 años, el Jesús que afirma ser el Hijo Divino de Dios, el Jesús que promete salvación eterna, el Jesús que justifica la existencia de una institución eclesiástica jerárquica, probablemente no existió. Fue una construcción, una narrativa, un mito. Y aquí es donde tu responsabilidad personal entra. Has vivido en un mundo donde se te ha dicho que debes creer en la autoridad de la Iglesia, que debes aceptar la narrativa de Jesús como Redentor divino, que tu salvación depende de tu obediencia a instrucciones religiosas. Pero ahora sabes que esa narrativa fue construida, fue moldeada por hombres con intereses políticos, fue seleccionada entre múltiples narrativas alternativas porque servía mejor los intereses de aquellos que buscaban consolidar poder. ¿Qué haces con esta información? ¿Continúas creyendo en la narrativa simplemente porque es cómoda? ¿O abres tu mente a la posibilidad de que existe una alternativa más racional, más honesta, más verdadera? Spinoza no estaba pidiendo que abandonaras la espiritualidad, estaba pidiendo que abandonaras el pensamiento infantil, que abandonaras la creencia en autoridades que afirman acceso especial a verdades divinas, que aprendieras a pensar por ti mismo, que cultivaras una comprensión racional del mundo, que